Y uno de los personajes más enigmáticos en la historia es sin lugar a dudas Cristóbal Colón, alrededor de cuyo nombre han corrido ríos de tinta tratando de desentrañar sus orígenes, sus características, sus padres, lo que hizo, lo que no hizo. Y lleva a cuestas Cristóbal Colón fama de haber sido corsario, de su origen judío, que pudo ser catalán, que pudo ser de Palma de Mallorca, que era portugués, que era italiano, en fin, cualquier cantidad de conjeturas se han tejido alrededor de la vida de Cristóbal Colón, justamente por sus orígenes tan oscuros. A uno le enseñan en la escuela que él era genovés y que su padre era cargador de lana, que había nacido por allá en 1451. Bueno, en fin, todas estas cosas las aprende uno en la escuela, pero resulta que después de ser examinada esta figura histórica que ha despertado una evidente fascinación en todos los historiadores, en todos los estudiosos, pues tiene que llegar a la conclusión de que justamente por ser tan misterioso este personaje, es por lo que todo el mundo se ha afanado, naturalmente, a desentrañar sus orígenes, sus motivaciones y demás. Y como alrededor de la gesta por él lograda, a decir pues de la historia oficial, el descubrimiento del Nuevo Mundo, que él entre otras cosas se murió con la certeza de que había llegado a las Indias y no que había descubierto un nuevo continente. Naturalmente que los españoles se afanan por demostrar que de alguna manera la ligazón con ellos era demasiado fuerte, y aún algunos intentan demostrar que era catalán, que era, como decíamos, de Palma de Mallorca. Mientras tanto, los italianos también entran en el debate, intentando demostrar que él en efecto era genovés y que la historia oficial tal como lo reconoce es la genuina. Pero por otro lado también están los portugueses, que intentan demostrar que él había nacido en Portugal, había emigrado a Italia y que luego de Italia se había embarcado a muy temprana edad, había surcado diferentes mares, se había convertido en un excelente cartógrafo y había recalado en España simplemente como la última tabla de salvación que él podría tener. Inclusive, como decíamos también, se le endilga y de alguna manera también es un San Benito que le echan encima, pues dado que en aquella época los judíos estaban estigmatizados, entonces se pretende también ver en él su origen judío. Y por eso arguyen que él no era Cristóbal Colón, sino Colón, con M, y que sus ancestros estaban en España y habían emigrado precisamente por la persecución de que eran objeto los judíos, y había ido a vivir a Italia. Y esto lo sacan a relucir también como una coincidencia muy extraña, pero también muy diciente. El por qué Cristóbal Colón eligió precisamente el 2 de agosto de 1492 para emprender su viaje, justo el día que era el límite para que los judíos que no abjuraran de sus creencias tuvieran que salir de España. Y entonces también, de acuerdo con sus apellidos, se supone que él se llamaba Cristóforo Colombo en Italia, en Portugal se llamaría Cristóbao Colombóforo, en España era Cristóbal Colón, con M, y se pelean su cuna entre estos tres países. Pero nada hay en claro, excepto por la versión oficial, que es la realmente aceptada históricamente, pero que no tiene una sustentación, de acuerdo con lo que tratan de demostrar algunos historiadores, que no tiene una sustentación veraz de que en efecto hubiese nacido en donde dice la historia que fue en Génova, y que sus padres fueran o no cargadores de lana, como también intenta de alguna manera descalificarse. Pero más allá de esto, hay una aureola de misterio alrededor de Cristóbal Colón, ya después de que él ha descubierto América, que entonces comienzan a tejerse cualquier cantidad de hipótesis en torno a sus motivos, en torno a sus objetivos y también a sus ambiciones. Evidentemente Cristóbal Colón pues no era tan tarado ni tan romántico como se podría suponer. Naturalmente que él quería reclamar no solamente la gloria, sino también el dinero que podía propiciar esa gesta, el haber descubierto un mundo, o por lo menos haber descubierto un camino y todas las riquezas que en esas tierras se encontrasen. Y por eso el documento es muy claro, que él recibiría
el título de almirante de la mar Océana, por una parte, por la otra recibiría un determinado porcentaje, alto por cierto, de todas las ganancias que se obtuvieran de sus descubrimientos, y que estas ganancias se le extenderían a las futuras generaciones, a sus futuras generaciones, a sus hijos y nietos, independientemente de las generaciones que debieran contar, pero era, digámoslo en estos términos, por toda la eternidad, que él no solamente ostentaría, él y sus sucesores, ostentarían por derecho propio el título, sino que además se beneficiarían por todas las ganancias que siguieran proviniendo de esas tierras descubiertas. Así las cosas, no era tan romántico como se supone, ni un hombre tan dado a simplemente a la aventura por el prurito mismo de la aventura, sino que obviamente él tenía también sus cálculos y sus intereses creados, y no era para menos. Pero resulta que hay cosas que son supremamente paradójicas, y como se sabe, ya oficialmente se acepta que antes de Cristóbal Colón, del viejo continente vino gente que había pisado esta tierra, que si no la entendía como un nuevo continente, de todas maneras habían llegado. Y eso es a la hora de la verdad lo que cuenta. Y esto sin incluir el que los melanesios, los polinesios, tal como lo demostró Thor Heyerdahl, vinieron a América y volvieron a salir de América y constantemente iban y venían, dadas las características, por ejemplo, de los peruanos, de los bolivianos, que tienen una similitud sorprendente con los melanesios y los polinesios. Pero también por la parte superior se sabe que hubo una época en la que el estrecho de Bering era un puente natural que unía a Asia con América, y a través de ese puente pudieron llegar los primeros exploradores, de los cuales descendieron posteriormente los esquimales, los inuit y otras tribus, y cuyo origen se puede rastrear fácilmente entre los lapones, que es un pueblo inusualmente, a pesar de sus características y ciertas afinidades antropomórficas con los siberianos, los mogoles y demás, de todas maneras es un pueblo realmente recogido, extraño e introvertido, y definitivamente poco estudiado y poco conocido, y ellos pudieron ser los predecesores o los que abrieron el camino para que posteriormente los esquimales se conformasen como pueblo en el extremo norte de América. Pero eso obviamente se dice fue hace miles de años, algunos hablan de entre 7 y 10.000 años. Lo de los polinesios y melanesios puede ser un poco más acá en el tiempo, pero después de Cristo se sabe que Erik el Rojo, Leif Erikson, o sea, su hijo Leif Erikson por una parte y Erik el Rojo por la otra, también bordearon las costas de Norteamérica, llegaron hasta Groenlandia, y en Groenlandia sentaron las bases de una colonia que posteriormente se dice exploró el continente más adentro, y de ahí viene una tierra mítica que, a decir de los estudiosos, no es otra cosa que la parte más extrema en el norte de Canadá, y que a todas luces es el continente, y a la cual denominaron Vinlandia. Y bueno, esto a la hora de la verdad, y dados algunos testimonios que hay por escrito y también una rica tradición oral, se supone entonces que los vikingos fueron en efecto los primeros que después de Cristo estuvieron aquí, y que por derecho propio tendrían la paternidad de haber descubierto América, aunque históricamente no se sabe si ellos entendieron que habían descubierto un continente o simplemente lo asociaron con una cadena de islas por las cuales ellos navegaban como pez en el agua, y que surcaron esos mares del norte tan difíciles, tan borrascosos, tan traicioneros, pero casi que lo surcaban como si estuvieran atravesando un lago supremamente conocido. Y tal vez por esa misma familiaridad, y a lo mejor porque no tenían tanto en sus apetitos personales el que se les reconociera que habían descubierto un continente o no, ni los intereses políticos de ellos fueran parecidos a los de los españoles y a los de los europeos, en particular en estos ya en las postrimerías de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento, que ya estas potencias tenían otros intereses creados. Europa ya se estaba conformando como la conocemos hoy, y por lo tanto el tener tierras y conquistarlas era de un enorme valor estratégico y económico,
Para los vikingos esto no contaba tanto. Y en esas aparece este Cristóbal Colón, terminando esa Edad Media y empezando el Renacimiento. Y a finales del siglo XV, pues él se supone que viene y descubre América. Obviamente que todos sabemos que él avistó tierra el 12 de octubre de 1492 y que, de acuerdo con la versión generalizada que existe, él murió sin saber que había descubierto un continente, sino que simplemente había descubierto un camino para ir a la India, para poder llevar especias a España. Eso es lo que tradicionalmente se acepta como argumento, el argumento más fuerte para que se emprendiera una travesía de estas características y para que los reyes católicos lo patrocinaran de una manera incondicional, aunque en principio pues hubo cierta reticencia, pero tal vez por esa misma necesidad que tenían de conseguir el dinero suficiente para mantener su ofensiva contra los moros, por una parte, pero al mismo tiempo también para fortificarse como potencia de Europa y mantenerse por lo menos boyante financieramente para financiar esa guerra que mantenía permanentemente con Inglaterra. Entonces, por lo tanto, a lo mejor eso motivó a los reyes para aceptar el que en su nombre, Cristóbal Colón, emprendiera esa travesía. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Ya sabido es, y aquí en el programa lo hemos comentado en alguna oportunidad, que en aquella época, cuando ya la navegación no solamente era algo común y corriente, sino que todos los días se iba tecnificando mucho más mediante la construcción de instrumentos un poco más precisos y complejos, que no dejaban de ser rudimentarios, pero en contraste con los que tenían antes, eran mucho más precisos. Pues esa fiebre ya se había desatado y recordemos que Cabot ya había navegado, se había circunnavegado más bien la costa de África y aparte de ello los marineros eran cada vez más temerarios y se aventuraban mucho más adentro en el océano y Colón no había sido la excepción como cartógrafo, como marinero de primera y también como capitán de barco, porque recordemos que él había comenzado su vida de marinero siendo muy joven y que eso incluyó, su vida incluyó también, diríamoslo, aventuras corsarias, aventuras de piratas y al parecer eso le había dado una gran destreza y un gran conocimiento del mar y lógicamente que su interacción permanente con marineros de otras nacionalidades, de otros barcos, entre ellos intercambiaban no solamente opiniones, sino también intercambiaban datos, se los suministraban, lógicamente que abrían nuevas rutas y se las comunicaban a otros, y parece que Colón en ese sentido estaba supremamente bien dateado. Ya sabemos que Toscanelli había hecho unos mapas muy precisos, habían surgido otros mapas que permitían navegar con una cierta seguridad y una cierta certeza de hacia dónde se deberían dirigir y cómo hacerlo. Cristóbal Colón, al tanto de todo esto, intuyó que podía no solamente encontrar ese camino hacia las Indias, o hacia la India en este caso, sino que además esa intuición lo llevó a una enorme certeza después de que corroboró, obviamente que ya este era un conocimiento que había sido popular en Grecia antes de Cristo, pero que después de la entronización del cristianismo y todo lo que significó el desarrollo del cristianismo y por ende cómo se extendía el cristianismo, pero también influía en lo político, en lo geográfico y demás, se fue perdiendo ese conocimiento con la Edad Media y de pronto Cristóbal Colón apareció con esa visión tan, dijéramoslo, tan revolucionaria de decir, bueno, la Tierra es redonda. Y esto lo llevó a pensar que si era redonda, si navegaba en cualquiera de las dos direcciones, necesariamente al partir de un sitio, después de rodear esa tierra redonda, necesariamente tenía que llegar al punto de partida. Y eso, partiendo de ese principio tan lógico, simplemente él concibió todo este colosal proyecto que terminó con el descubrimiento de América.
pero se dice que él tenía acceso a mapas mucho más antiguos. Ustedes recordarán que aquí hablamos alguna vez de Piri Reis, el pirata turco, y del famoso mapa o los famosos mapas de Piri Reis. Inclusive creo que le dedicamos un programa completo. Mapas en los que aparecen los perfiles de tierras hasta ese momento absolutamente desconocidas. En este caso América, no solamente desde la parte más al norte, Groenlandia, Terranova, el estrecho de Bering, sino también la parte más extrema al sur, incluida la Patagonia, Tierra de Fuego, y más abajo, no solamente esos mares del sur, sino también Australia, y muy particularmente el perfil de la Antártida, cuando se supone que la Antártida está sumergida hace miles de años, y por lo tanto era imposible, a la luz de la tecnología y de la ciencia de esa época, que alguien pudiera trazar el perfil de ese continente, obviamente trazar la tierra firme, tal cual hoy se ha podido corroborar mediante sofisticados instrumentos de sonar y demás, porque cubierto de hielos, pues el perfil del continente, de su tierra, es imposible de reconocer si no es a través de instrumentos. Sin embargo, en los mapas de Piri Reis ya se incluía precisamente el perfil de la Antártida. Bueno, resulta que estos mapas, los de Piri Reis, parece que no son otra cosa que la recopilación de datos de Piri Reis de otros mapas más antiguos, y que él los pinta de acuerdo con toda esa información recogida, y le da, es decir, le da ya de una manera más resumida, le da un verdadero perfil a lo que era la Tierra en aquella época. Se supone que él en parte tomó esta información de un marinero que había muerto y lo había pintado, es decir, antes de morirlo, pues de morirse, claro, pintó este mapa por allá en 1434. Se supone que se llamaba Juan López de Velasco, es el que escribe esta crónica, pero remitiéndose también a otros muy anteriores a él, como Alonso Sánchez de Huelva, que se dice fue uno de los marineros que inclusive estuvo con Colón, pero que antes de ello él ya tenía unos mapas que eran muy especiales, y que tenía una copia de uno pintado por alguien cuyo nombre no se ha logrado develar en la historia, por allá en 1434, y ese mapa no solamente estaba en poder de él, sino también por extensión, en poder de Cristóbal Colón. Resulta que, teniendo esos mapas, se supone que ya Cristóbal Colón tenía los elementos suficientes para poder decir, puedo emprender este viaje. Y aquí es donde aparece la parte más extraña de todo, porque resulta que él, a pesar de que pidió ayuda en muchísimas partes, en todas se la negaron, y él emprendió una verdadera ofensiva fue después de 1485. Y emprendió esa ofensiva, pero hay una laguna en la vida de Cristóbal Colón, que no se sabe qué pasó con él, precisamente antes de 1485, más o menos entre 1483 y 1486, no se sabe qué pasó con Cristóbal Colón, ni en dónde estaba. Entonces surgen algunas inquietudes que tienen que ver con que en ese lapso, ¿a qué se dedicó Cristóbal Colón? ¿Por qué desaparece de la historia? Y luego reaparece con ese frenesí para tratar de encontrar a alguien que le patrocine el viaje, y entonces hace lobby en Italia, en Portugal y por último en España, y después de mucho insistir, en España entonces le dan la bendición y lo respaldan. Entonces aquí surgen varias hipótesis que tienen que ver con que supuestamente Cristóbal Colón, si no estuvo husmeando, sí por lo menos estuvo con personas que estaban lo suficientemente dateadas como para saber con certeza hacia dónde dirigirse, por dónde irse, cómo irse y qué medidas tomar para poder emprender un viaje tan supremamente azaroso. Y aquí aparece un personaje que, de acuerdo pues con los últimos datos que se han ido allegando, porque como decíamos, alrededor de la vida de Colón se sigue hurgando y hurgando, y todos los días se encuentran más preguntas que respuestas. Y entonces aparece un personaje que definitivamente sorprende, y su actitud llama poderosamente la atención, pues porque no tenía o no tendría por qué saber absolutamente nada de nada. Pues este personaje se llama Inocencio VIII.
el papa de la época. Pues resulta que Inocencio VIII fue un papa muy peculiar, por una parte. Era producto de su época en la que la Iglesia era más un poder mundano que un poder espiritual. Por una parte, su reino era más el mundo que el reino espiritual. Y este Inocencio, casualmente, también era genovés, y se llamaba Giovanni Battista Schiavo, y él había sido elevado a la dignidad de cardenal de una manera muy temprana, y fue en principio el Papa, en principio quiso realizar una cruzada también para recuperar los monumentos de Tierra Santa. Trató de organizar a toda Europa en ese sentido. Inclusive distribuyó varios ejércitos, lo distribuyó en tres grandes ejércitos, uno a cargo de los estados pontificios, en otro en el que aglutinó a Hungría, a Polonia y a la actual Alemania, y en el otro estarían unidos, a pesar de ser enemigos, España, Francia e Inglaterra. Pero resulta que el proyecto se vino abajo cuando murió el rey de Hungría, y entonces hasta ahí llegó ese proyecto, que entre otras cosas pretendía que para el año de 1500, que era precisamente año de jubileo, los lugares santos deberían estar ya libres de los moros, y ese era uno de los grandes sueños y anhelos de Inocencio VIII, que entre otras cosas es el que a la hora de la verdad le da vía libre a la Inquisición, nombra a Tomás de Torquemada como el gran inquisidor de España, y es el que legitima este tribunal que tantas tribulaciones y tantas muertes causó a gente inocente. Era un hombre pues beligerante, era muy dado al nepotismo, inclusive a un aparente, dice la historia, nieto suyo de 13 años, lo nombró inclusive cardenal, y así por el estilo. Luego pues él era simplemente producto de su época, y no podía ser de otra manera. Y resulta que entonces este Inocencio VIII, que como decíamos era genovés, él, de acuerdo con la historia oficial, murió el 25 de julio de 1492 y había accedido al trono pontificio en 1484. Sin embargo, en su tumba aparece como que murió en 1493. Se sabe que oficialmente él murió el 25 de julio de 1492. Pero ¿por qué en su tumba entonces aparece la inscripción de que murió en 1493? Ya le seguiré contando esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Entonces, ¿cómo podría conciliarse con la historia? El que él apareciese como muerto en 1493, es decir, la fecha o el año de su deceso señalado en 1493, cuando para entonces ya era Papa Alejandro VI y había accedido al trono el año anterior. Inclusive en ese mismo año de 1493, Alejandro VI había dirimido la disputa entre Portugal y España por las posesiones en América mediante el Tratado de Tordesillas, que dividía las posesiones y asignaba a Portugal X porción del mundo descubierto, del nuevo mundo descubierto, y una vastísima porción de esa tierra se la había asignado a España. Dicho de otra manera, a Portugal prácticamente le tocaba a Brasil y pare de contar, y el resto le pertenecía a España. Eso lo hizo él en 1493. Entonces, ¿cómo es posible que si este Papa había firmado y había dirimido esa disputa en 1493, cómo podría aparecer como el año del deceso de Inocencio VIII, justamente ese año de 1493? Inclusive en la lista de los papas está la fecha oficial de su muerte, que es el 25 de julio de 1492. Y recuérdese que Colón emprendió su travesía hacia América el 2 de agosto de 1492. Por lo tanto, era imposible que él estuviera presente después de que Colón descubrió al Nuevo Mundo. Y esto lo estamos contando por una razón muy elemental. Pues resulta que en su tumba, en la tumba de Inocencio VIII, aparece
como muerto en el año del Señor de 1493. Y se acrecienta aún más lo extraño de esta situación, porque resulta que en su tumba aparece una inscripción que dice textualmente: suya es la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo. Entonces miren qué contrasentido. ¿Cómo así que suya es la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo? Cuando el descubrimiento del Nuevo Mundo ocurrió el 12 de octubre de 1492, cuando para entonces él ya llevaba varios meses de muerto. ¿Y por qué extrañamente le ponen en su tumba como la fecha de su muerte en 1493, a sabiendas y de acuerdo con la historia oficial, como decía, moralista de los papas y demás, que para entonces reinaba desde agosto de 1492 Rodrigo Borgia, el celebérrimo Alejandro VI, más bien diríamos notorio, que ha pasado a la historia más por sus excesos que por otra cosa, aunque se dice fue un excelente administrador y un papa eficiente, este Alejandro VI. Inclusive Inocencio VIII fue quien le otorgó el título de Reyes Católicos a Fernando e Isabel de España. Entonces esta incongruencia ha puesto a pensar a muchos sobre la certeza o sobre la realidad de la época en que se descubrió América. Recordarán ustedes que hace un ratico decíamos que en 1485, entre 1484, justo cuando asciende al trono a Inocencio VIII, recién sube al trono, desaparece de la vista de todo el mundo Cristóbal Colón y reaparece recién a principios de 1486, cuando llegó a la corte del rey Juan II de Portugal, o mejor, antes en 1484, él le había pedido al rey Juan de Portugal para que le ayudara financiando esta empresa de venir al Nuevo Mundo, y resulta que el rey Juan lo había traicionado, e inclusive a sus espaldas él había enviado a un capitán que procedía de la isla de Madeira llamado Domingo de Areo, para que explorara lo que en esa época se llamaba el Mar Tenebroso. Sin embargo, este fracasó, pero al parecer la noticia de que había enviado precisamente a Domingo de Areo exasperó a Cristóbal Colón y decidió entonces apartarse del rey Juan, y ahí es cuando él desaparece, y recién en 1486 reaparece Cristóbal Colón, y comienza entonces el lobby para tratar de lograr la financiación de su empresa en la corte española. Pero entonces, ¿por qué aparece en la tumba de Inocencio VIII esta inscripción que dice: suya es la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo, y a sabiendas de que él murió antes de que se efectuara oficialmente el descubrimiento de América? Resulta que hay varias teorías, una de las cuales la sostiene Ruggero Marino, un escritor italiano que escribió un libro supremamente sugestivo llamado Cristóbal Colón, el último de los templarios. Resulta que este Ruggero Marino inclusive sugiere que en efecto Cristóbal Colón pudo haber hecho un viaje clandestino a América para corroborar sobre el terreno de que en efecto se podía llegar, y seguimos sosteniendo, como él siempre lo pensó, que se podía llegar a la India por un camino diferente, a subir por el estrecho del Dardanelos, meterse por el Imperio Otomano y hacer esa larga travesía a través de Israel, Irán, Irak, hasta llegar a la India. Entonces, todo apunta, o por lo menos eso es lo que dice Ruggero Marino, que él simplemente viajó en 1485, estuvo en América y retornó a España con la certeza de que en efecto podía llegar hasta acá, y obviamente que esto le significaría el éxito de su empresa y por lo tanto no solamente la gloria por toda la eternidad, sino también le aseguraría su futuro económico. Pero entonces se preguntan por qué Cristóbal Colón pudo haber venido y a son de qué, y cómo se podría asociar con esta leyenda que aparece en la tumba de Inocencio VIII. Pues Ruggero Marino sugiere que ambos eran genoveses. Al parecer existía un estrecho e íntimo contacto entre Colón y el Papa Inocencio VIII. Pero como el Papa estaba embebido tratando de financiar una nueva cruzada hacia los lugares santos para tratar de rescatar los monumentos, en vez de patrocinarlo él, más bien él logró abrirle la puerta de los Reyes Católicos a quienes había designado, así como lo contábamos hace algún instante, y por lo tanto ellos le debían no solamente una cierta obediencia al Papa, sino un profundo respeto.
y que eso pudo significar el que le abriera la puerta para este descubrimiento. Inclusive cuenta este Ruggiero Marino, que al parecer existen indicios, vagos, pero al final de cuentas indicios, de que Colón pudo ser un hijo ilegítimo de este papa que se llamaba, antes de adoptar el nombre de Inocencio VIII, se llamaba Gian Battista Scivo, o Sivo, lo cual significaría cubo. No sé qué tan aventurado sea o qué tan peregrina sea la idea de Ruggiero Marino, pero él inclusive afirma o agrega que cuando Colón llegó a Cuba, bautizó a esta tierra como Cubo o Cubus, en honor del Papa, y sostiene que no es de origen indígena como hasta hace muy poco tiempo se supuso que significaba el nombre de Cuba, o que el nombre de Cuba era simplemente un vocablo indígena, sino que él afirma es precisamente del apellido de Gian Battista, el Papa Inocencio VIII, y que sería un homenaje que le rindió simplemente Cristóbal Colón. Pero ¿cómo sustentar esta teoría, aparte de la incongruencia del año de la muerte de Inocencio VIII y de lo extraño de esa inscripción? ¿Cómo se podría sustentar el que probablemente Cristóbal Colón estuvo antes en América? Y entonces hay que retornar de nuevo a los mapas del almirante Piri Reis. Resulta que los mapas del almirante Piri Reis, parece que llegaron a sus manos unos mapas, aparte de otros que él había coleccionado y con los cuales pudo armar una especie de atlas. Llegaron unos mapas definitivos en los que aparecían las costas americanas y que él simplemente los reprodujo. Y al parecer ese mapa le habría sido entregado a Piri Reis por un marino que probablemente, y esto pues de acuerdo con algunas publicaciones fechadas en 1574, unos 8 años antes, mucho tiempo más, casi unos 12 años antes del primer viaje oficial de Cristóbal Colón, 18 años más bien, antes del primer viaje oficial de Cristóbal Colón. Y de acuerdo con esto, un capitán llamado Alonso Sánchez de Huelva fue arrastrado por una tormenta hasta las costas americanas. Y resulta que este debía llevar su barco a Vizcaya, de Vizcaya a Inglaterra. Y cuenta, no sé, puede ser la leyenda, que se quebró el timón y lo arrojó mar adentro. Y posteriormente decía Alonso Sánchez de Huelva que llegó a una tierra habitada por indígenas que le tomaron como si fuera un dios. Entonces, después de algún tiempo, logró reconstruir su barco y también, de alguna manera, reordenar sus diarios de a bordo y trazar un mapa que le permitía a él señalar la ruta a través de la cual podía llegarse hasta esa tierra y obviamente también la ruta de regreso. Cuando él retornó, llegó a la isla de La Gomera y allí estuvo a punto de naufragar y fue atendido por doña Inés de Peraza, condesa de la isla. Y no se sabe por qué, de acuerdo con un relato que hace un historiador, Juan López de Velasco, y que aparece a finales del siglo XVI. Parece que este Alonso Sánchez, extenuado, murió allí en La Gomera, y en esa isla, por coincidencia muy aparentemente extraña, estaba Cristóbal Colón, y fue precisamente en brazos de Cristóbal Colón en los que murió Alonso Sánchez, y que al parecer le había entregado ese mapa de su travesía. Entonces Colón estaba dateado, pero resulta que ese mismo mapa había llegado también a las manos de Piri Reis, y él inclusive en un apunte de pie de mapa, por decirlo de alguna manera, anota esta sentencia que a continuación les vamos a contar después de esta pausa aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Pues esta anotación de Piri Reis se encuentra en su obra, en la cual se incluyen precisamente los mapas, que se llama Varille, que significa de la navegación, y es un libro de 209 capítulos y tiene 215 mapas, y abarca todo el mundo conocido, hasta Gibraltar, y obviamente aquel mapa en el que se incluyen las costas, el perfil de las costas de América. Y en uno de ellos, entre otras cosas, se pueden observar, por ejemplo, detalles como estos: dónde nace el río Amazonas. Hasta eso lo incluye dentro de estos mapas.
Pues resulta que él, al principio del libro, cuando el observador del mapa llega a la isla de Cuba, que está incluida en ese mapa, encuentra una apostilla allí que dice: estas costas reciben el nombre de playas de las Antillas. Fueron descubiertas en el año 890 del calendario árabe, y se cuenta que un genovés infiel de nombre Columbo, Colón, fue quien halló estos lugares. Si se hace la comparación, el año 890 del calendario árabe se corresponde perfectamente con el año 1485 del calendario cristiano. Entonces, ya partiendo de esto, se puede encontrar una base relativamente más sólida para afirmar que en efecto Colón pudo haber estado en América en 1485, cuando en efecto apenas estaba afianzándose, por decirlo de alguna manera, el reinado del pontífice Inocencio VIII. Y probablemente, de acuerdo con todo esto, y mucho más si nos remitimos a la aseveración que hace Ruggiero Marino de que probablemente Cristóbal Colón pudo ser hijo legítimo de él, entonces con mayor razón se podría entender que el Papa hubiera patrocinado esa empresa y se hubiera quedado callado. Naturalmente que este investigador también señala como la causa de que no se haya podido dilucidar los orígenes de Cristóbal Colón es justamente por eso, porque se supone que si era hijo ilegítimo de un papa, pues no solamente manchaba el nombre del papa, sino que para él sería también un baldón o una especie de San Benito que debería cargar durante toda su vida. Pero en las sombras, siendo genovés y siendo el otro genovés, es decir, Papa y Colón serían genoveses, y por lo tanto se podría haber dado perfectamente esa coyuntura, aún en el evento de que no fuera su padre biológico o que fuera pues hijo ilegítimo Cristóbal Colón, sino que simplemente fueran paisanos. Y eso explicaría también el por qué Cristóbal Colón, en sus viajes a América, incluyó en su tripulación a tantos genoveses. Obviamente que aquí también podría decir, un opositor de esta idea podría decir, pero bueno, es que no es extraño que alguien pues acuda a sus paisanos, a la gente que más conoce, para que le ayuden en una determinada empresa, y es apenas comprensible, y es algo que se asume como un derecho propio por parte de Cristóbal Colón. Pero en fin, atando todos estos cabos, entonces se podría llegar a la conclusión de que en efecto Cristóbal Colón ya estaba dateado. Y no solamente dateado porque había heredado el mapa de Alonso Sánchez de Huelva, que hipotéticamente habría sido arrastrado a América, como decíamos, por una tormenta, y que se refrenda un tanto porque a ese mismo mapa tuvo acceso precisamente Piris Reis, y se dice que Piris Reis publicó su obra en 1513. Y entonces es apenas comprensible que también a sus manos haya llegado ese mapa, y por lo tanto esto diera lugar a ese apunte al que acabamos de hacer acerca de que el genovés infiel de nombre Columbo habría llegado en el año 890 del calendario árabe a las costas de las playas de las Antillas, lo que hoy podríamos reconocer como Cuba. Y esto explicaría a su vez el que el Papa Inocencio VIII intentara quedarse con la gloria de haber sido el patrocinador del descubrimiento de América, de acuerdo con esa inscripción, según la cual suya es la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo. Y eso explicaría a su vez el por qué se retarda la fecha o el año de su muerte, para que concatene eso de que la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo es suya, se concatene con los hechos reales, evento que en efecto ocurrió en octubre de 1492. Sin embargo, uno se pregunta aquí, Cristóbal Colón, para poder venir a América en aquella aparente expedición secreta, necesariamente tendría que haber armado un barco, una tripulación, y venir con ellos y retornar, porque él pues no pudo haberse venido solo, y mucho menos pues en un barco, dijéramoslo, como los de aquella época, gobernándolo y manejándolo solo es imposible. Y en una embarcación pequeña como para él solo, todavía con mayor razón, sería una quimera creer que eso fue posible. Pero entonces, ¿quiénes formaban parte de esa tripulación? Aparentemente, todos serían genoveses, y no solamente serían genoveses, sino de la cuerda del Papa y de absoluta confianza de Cristóbal Colón. Sin embargo, ¿por qué ninguno de ellos
de esos hipotéticos viajeros o de esos hipotéticos marineros sale a la luz, aún dando por descontado que algunos de ellos pudieron haber sobrevivido al descubrimiento de América, es decir, que cuando ocurrió el descubrimiento de América todavía ellos estuvieran vivos y perfectamente podrían haber dicho o haber contado la historia real de todo este cuento, y sin embargo se quedaron callados. Y entonces, ¿a qué podría deberse esto? Decíamos, en parte podría ser la lealtad hacia el Papa y hacia el mismo Cristóbal Colón, partiendo de la premisa de que siendo paisanos se debían una cierta lealtad y una cierta fidelidad. O en segundo lugar, porque hubo una enorme cantidad de dinero para acallar sus bocas. Pero también la otra podría, de acuerdo con estas hipótesis que permanentemente se están sugiriendo, podría ser que inclusive el mismo Papa Inocencio VIII, para tratar de garantizar la financiación de la cruzada hacia Jerusalén, trataría de congraciarse con los reyes católicos y cederles, así como quien no quiere la cosa, cederles la gloria del descubrimiento de América para que ellos económicamente pudieran subvencionar sus ejércitos para enfrentar a los moros. Es decir, el Papa podría estar pensando, bueno, si los reyes tienen las arcas extenuadas, qué mejor, y a sabiendas de que ya Colón había ido y vuelto, qué mejor que ellos puedan tener esas fuentes de financiación, porque al final de cuentas, Inocencio VIII, entre otras cosas, le tenía pavor a los musulmanes, y por eso precisamente quería rescatar los lugares santos de las manos de los musulmanes en este caso. Y aparte de ello, supongo yo que pretendía ayudarles a los reyes católicos a librarse de esa plaga de los moros que habían invadido a España 8 siglos antes. Y de paso, pues uno podría creer que él habría habría matado 2 pájaros de un solo tiro. Extrañamente, y eso todavía no se ha explicado muy bien, él designó a los Fernando e Isabel como los reyes católicos. ¿Hasta qué punto también esta jugada política era ni más ni menos, como decíamos, para matar 2 pájaros de un solo tiro, sacar de carrera a los infieles, como se llamaban? Los católicos les decían infieles a los musulmanes y los musulmanes le devolvían también ese mote de infieles a los católicos, a los cristianos. Entonces podría ser simplemente sacar a los musulmanes de la escena y al mismo tiempo, después de sacarlos, lograr que los reyes financiaran toda esa empresa para adelantar una cruzada que fuera relativamente exitosa y que aglutinara a todos los gobiernos europeos, que a pesar de sus diferencias, Francia con Inglaterra, España con Inglaterra, Inglaterra con España y con Francia, Francia con España e Inglaterra, en fin, que pudieran por lo menos, creándoles ese enemigo común, pudiese en un momento dado darse una tensa y relativa calma entre estos oponentes, unidos en torno a una causa común, que era precisamente un enemigo común, en este caso serían los musulmanes. Pero a todas estas, ¿qué ganaría Cristóbal Colón? Podría llegar a pensarse que inclusive era más inteligente que todos, porque siendo como, dijéramos, la ficha clave dentro de ese ajedrez político y religioso, a la postre él sería el más beneficiado, porque primero, no tendría que ir a las cruzadas, a formar parte de esa cruzada. En segundo lugar, su lealtad al rey de España, o a los reyes de España, sería más una lealtad que tendría que ver con lo económico, más que con, dijéramoslo, con el patriotismo o la nacionalidad, porque al final de cuentas, si no era español, ¿qué lealtad o qué vasallaje le debía a los reyes de España? Entonces él se prestaba para la jugada, les ayudaba a descubrir esto, les llevaba la plata, él se echaba la suya al bolsillo y pare de contar, simplemente se hacía a un lado y que se maten como quieran. Y el Papa Inocencio, como decíamos, mataría 2 pájaros de un solo tiro, acabaría con los musulmanes, pero al mismo tiempo le ayudaría a España a afianzarse políticamente, porque era su gran aliada, la nación más cercana a los afectos del Papa. Sin embargo, después de tantos siglos y de investigar tanto, todavía no existe claridad sobre cualquiera de estos rumores o de estas versiones. Lo único que queda aquí es que hay una puerta abierta a una investigación mucho más profunda, de si realmente en efecto Cristóbal Colón estuvo por acá
por estas tierras 7 años de la fecha oficial del descubrimiento de América. Eso también explicaría en parte la certeza y la convicción y la determinación que él tenía, la fe y la seguridad de que no iba a fallar en su empresa. Y eso explicaría también en parte el por qué él tenía 2 bitácoras, una en la que anotaba más o menos aquellos datos que podría compartir con los otros 2 capitanes de las otras 2 naos y con los marineros, y una bitácora secreta en la que apuntaba lo que era cierto y real, y que lógicamente era basado en ese conocimiento exacto y profundo que tenía a partir de ese mapa de la ruta que lo traería a América. Podrían ser muchísimas cosas, pero ese es un secreto, ese es un enigma que, a falta de nuevos elementos mucho más contundentes y verosímiles, seguirá siendo simplemente materia para que se siga especulando sobre este descubrimiento de América. Que Colón fue genovés, que era portugués, que era español, barcelonés, lo que ustedes quieran. Eso, por lo menos por ahora, no podrá dilucidarse. Pero yo creo que sí sería más fácil determinar que en efecto Colón vino a América antes del descubrimiento de América, en 1485, partiendo de todos estos elementos que ya les hemos expuesto. Igual, para los americanos, 7 años más o 7 años menos, no significó nada. En cualquiera de los 2 casos, ese proceso de explotación y esa infamia que se vivió en la época de la colonia habría sido igual. De todas maneras, los estudiosos siguen estudiando todas estas teorías alrededor de Cristóbal Colón, pero a medida que pasa el tiempo, sí parece ser más verosímil de lo que uno podría llegar a pensar el que en efecto Colón sí pudo haber estado en América antes del descubrimiento de América. Llegamos al final de nuestro programa. A don Octavio Gallo en el sonomontaje, muchísimas gracias. A ustedes por la compañía. Sigan escribiéndonos y proponiéndonos temas y haciendo sus comentarios. Y nos encontramos en una semana, porque el próximo domingo será otro cuento.